El estoicismo es una escuela filosófica que se basa en la virtud, la razón y el autocontrol. Los estoicos creían que la felicidad depende de nuestra actitud interna y no de las circunstancias externas. Por eso, nos enseñan a ser indiferentes a lo que no podemos controlar y a enfocarnos en lo que sí podemos, nuestra mente, nuestras acciones y nuestras emociones. Pero no todas las personas comparten esta visión de la vida. Algunas personas pueden ser tóxicas, negativas o irracionales y pueden afectar nuestra paz interior y nuestro progreso personal. Por eso, los estoicos nos recomiendan evitar o limitar el contacto con estos 7 tipos de personas. Tipo 1. El adulador. El adulador es aquel que te dice lo que quieres oír, pero no lo que necesitas saber. Te halaga, te elogia y te hace sentir especial, pero solo busca tu aprobación, tu favor o tu beneficio. El adulador no es sincero ni honesto y puede engañarte o manipularte para conseguir sus propios intereses. El adulador no te ayuda a crecer ni a mejorar, sino que te mantiene en una zona de confort ilusoria. Los estoicos nos advierten que el adulador es un enemigo disfrazado de amigo, y que debemos ser prudentes y críticos con sus palabras. Como dice Séneca, uno de los más famosos filósofos estoicos, no hay nada más dañino que un amigo falso, un enemigo declarado se puede evitar. ¿Cómo reconocer a un adulador? Algunas señales son: te dice cosas que no son ciertas o que exageran tu valor o tu mérito. Te alaba por cosas que no has hecho o que no son importantes. Te hace cumplidos sin motivo o en momentos inoportunos. Te pide favores o te ofrece regalos sin razón aparente. Te apoya en todo lo que dices o haces, aunque sea erróneo o perjudicial. Te defiende de las críticas o de las opiniones contrarias, aunque sean razonables o constructivas. Te aconseja lo que te conviene a ti, pero no lo que es bueno para todos. ¿Cómo evitar a un adulador? Algunas estrategias son: ser humilde y realista con uno mismo y con los demás. Buscar la verdad y la honestidad en las palabras y en los hechos. Valorar la opinión de las personas que nos quieren y nos respetan, pero que también nos corrigen y nos desafían. Aceptar las críticas y los consejos con apertura y agradecimiento, pero también con criterio y discernimiento. Rechazar los halagos y los regalos que no se merecen o que tienen segundas intenciones. No depender de la aprobación ni del favor de nadie para sentirse bien o para actuar correctamente. Tipo 2. El quejica. El quejica es aquel que siempre está insatisfecho, descontento y amargado. Se lamenta de todo lo que le pasa, pero no hace nada para cambiarlo. Se enfoca en los problemas, pero no en las soluciones. Se compara con los demás, pero no se valora a sí mismo. El quejica no es agradecido ni optimista, sino que vive en un estado de víctima y resentimiento. El quejica no te inspira ni te motiva, sino que te contagia su negatividad y su pesimismo. Los estoicos nos enseñan que el quejica es un obstáculo para nuestra felicidad, y que debemos ser conscientes y responsables de nuestra actitud. Como dice Epicteto, otro gran filósofo estoico, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. ¿Cómo reconocer a un quejica? Algunas señales son: te cuenta sus problemas constantemente, pero no te escucha ni te ayuda con los tuyos. Te culpa a ti o a los demás de su situación, pero no asume su responsabilidad ni su culpa. Te pone excusas o justificaciones para no hacer lo que debe o lo que le conviene. Te critica o te desanima cuando intentas hacer algo positivo o diferente. Te transmite su insatisfacción o su frustración con sus palabras o con su tono de voz. Te hace sentir culpable o malo por tener algo que él no tiene o por hacer algo que él no hace. ¿Cómo evitar a un quejica? Algunas estrategias son: ser empático y comprensivo con su situación,
pero sin caer en la compasión ni en la lástima. Ofrecerle soluciones o alternativas a sus problemas, pero sin imponerle ni obligarle a nada. Animarle a ver el lado positivo o el aprendizaje de cada situación, pero sin minimizar ni negar sus dificultades. Ponerle límites o distancia cuando sea necesario, pero sin ser grosero ni indiferente. Cuidar de uno mismo y de su propia felicidad, pero sin ser egoísta ni insensible. Buscar la compañía de personas que nos aporten valor y alegría, pero sin ser exclusivo ni elitista. Tipo 3. El imprudente. El imprudente es aquel que actúa sin pensar, sin medir las consecuencias ni respetar las normas. Se deja llevar por sus impulsos, sus deseos y sus emociones, sin tener en cuenta la razón ni la moral. El imprudente no es moderado ni equilibrado, sino que es excesivo y desordenado. El imprudente no te respeta ni te cuida, sino que te expone a riesgos y peligros innecesarios. Aconsejan que el imprudente es un ejemplo de lo que no debemos hacer, y que debemos ser racionales y virtuosos en nuestras acciones. Como dice Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Cómo reconocer a un imprudente? Algunas señales son: te propone planes o actividades que son ilegales, inmorales o peligrosas. Te presiona o te reta a hacer cosas que no quieres o que no debes hacer. Te desafía o te provoca a discutir, a pelear o a competir sin sentido. Te ignora o te desobedece cuando le pides que se calme o que se detenga. Te miente o te oculta información importante sobre lo que hace o lo que piensa hacer. Te pone en situaciones comprometedoras o embarazosas frente a los demás. ¿Cómo evitar a un imprudente? Algunas estrategias son: ser firme y claro con tus principios y tus límites, pero sin ser autoritario ni intolerante. Decir no cuando algo no te parece bien o no te conviene, pero sin ser agresivo ni ofensivo. Mantener la calma y la cordura ante sus provocaciones o sus desafíos, pero sin ser pasivo ni sumiso. Alejarte o cortar el contacto cuando sea necesario, pero sin ser cruel ni vengativo. Protegerte y cuidarte de los posibles daños o consecuencias de sus actos, pero sin ser paranoico ni obsesivo. Buscar la ayuda o el apoyo de otras personas cuando sea necesario, pero sin ser dependiente ni manipulador. Tipo 4. El arrogante. El arrogante es aquel que se cree superior, mejor o más importante que los demás. Se enorgullece de sus cualidades, sus logros o sus posesiones, pero desprecia o ignora los de los otros. Se jacta, se alaba y se exhibe, pero no reconoce ni admite sus defectos o sus errores. El arrogante no es humilde ni respetuoso, sino que es vanidoso y soberbio. El arrogante no te valora ni te aprecia, sino que te trata con indiferencia o con desdén. Los estoicos nos dicen que el arrogante es un necio que se engaña a sí mismo, y que debemos ser modestos y sencillos en nuestro ser. Como dice Epicteto, no te enorgullezcas de ninguna excelencia que no sea tuya. ¿Cómo reconocer a un arrogante? Algunas señales son: te habla de sí mismo constantemente, pero no te escucha ni te pregunta por ti. Te interrumpe o te contradice cuando hablas, pero no acepta ni tolera que le hagas lo mismo. Te impone su opinión o su criterio como si fuera el único válido o verdadero, pero no respeta ni considera el tuyo. Te hace sentir inferior o inútil con sus palabras o con su actitud, pero no te ayuda ni te enseña nada. Te exige o te reclama cosas que no te debe o que no le corresponden, pero no te da ni te agradece nada. Te compara o te compite con los demás, pero no te reconoce ni te felicita por tus méritos. ¿Cómo evitar a un arrogante? Algunas estrategias son: ser seguro y confiado de uno mismo y de sus capacidades, pero sin ser presumido ni engreído.
Reconocer y valorar las virtudes y los logros de los demás, pero sin ser envidioso ni adulador. Expresar y defender nuestra opinión o nuestro punto de vista, pero sin ser dogmático ni impositivo. Aprender y mejorar de nuestros efectos o nuestros errores, pero sin ser autocrítico ni culpable. Dar y recibir lo que es justo y lo que se merece, pero sin ser exigente ni mezquino. Colaborar y cooperar con los demás, pero sin ser dependiente ni sumiso. Tipo 5. El mentiroso. El mentiroso es aquel que no dice la verdad, que oculta o distorsiona la realidad, que engaña o traiciona a los demás. Miente por conveniencia, por miedo, por egoísmo o por placer. El mentiroso no es fiel ni leal, sino que es falso y deshonesto. El mentiroso no te respeta ni te confía, sino que te manipula y te usa. Los estoicos nos dicen que el mentiroso es un enemigo de la razón y de la virtud, y que debemos ser veraces y sinceros en nuestro decir. Como dice Marco Aurelio, no digas nada que no sea verdad. ¿Cómo reconocer a un mentiroso? Algunas señales son: te dice cosas que no coinciden con los hechos o con las evidencias. Te cambia o te contradice lo que te ha dicho antes, pero no te da una explicación coherente o convincente. Te evita o te huye cuando le preguntas o le confrontas sobre algo sospechoso o dudoso. Te mira a los ojos fijamente o los desvía nerviosamente cuando te habla, pero no tiene una expresión natural o relajada. Te habla con un tono de voz demasiado alto o demasiado bajo, pero no tiene una entonación normal o fluida. Te hace gestos o movimientos que no concuerdan con sus palabras o con su actitud, pero no tiene una postura firme o tranquila. ¿Cómo evitar a un mentiroso? Algunas estrategias son: ser observador y atento a lo que dice y a cómo lo dice, pero sin ser desconfiado ni paranoico. Pedirle pruebas o referencias de lo que afirma o promete, pero sin ser exigente ni ofensivo. Cuando detectes una incongruencia o una contradicción, pero sin ser agresivo ni acusador. Alejarte o cortar el contacto cuando descubras una mentira o una traición, pero sin ser cruel ni vengativo. Protegerte y cuidarte de los posibles daños o consecuencias de sus engaños, pero sin ser paranoico ni obsesivo. Buscar la ayuda o el apoyo de otras personas cuando sea necesario, pero sin ser dependiente ni manipulador. Tipo 6. El perezoso. El perezoso es aquel que no hace nada, que se queda quieto o dormido, que desperdicia su tiempo y su vida. No tiene metas, ni planes, ni proyectos, ni sueños. No se esfuerza, ni se supera, ni se mejora. El perezoso no es activo ni productivo, sino que es pasivo e inútil. El perezoso no te apoya ni te acompaña, sino que te frena y te aburre. Los estoicos nos dicen que el perezoso es un desperdicio de la naturaleza y de la razón, y que debemos ser diligentes y proactivos en nuestro hacer. Como dice Séneca, no hay cosa más fácil que vivir mal, ni más difícil que vivir bien. ¿Cómo reconocer a un perezoso? Algunas señales son: te dice que no puede o no quiere hacer algo, pero no te da una razón válida o convincente. Te pone excusas o justificaciones para no cumplir con sus obligaciones o compromisos, pero no te ofrece una solución o una alternativa. Te evade o te rechaza cuando le propones hacer algo interesante o divertido, pero no te sugiere nada mejor o diferente. Te aburre o te molesta con su actitud de desgano o de apatía, pero no se anima ni se entusiasma con nada. Te consume o te quita recursos o energía que podrías usar para otras cosas más importantes o provechosas, pero no te aporta ni te devuelve nada. Te contagia o te arrastra a su inacción o a su ociosidad, pero no te motiva ni te estimula a hacer algo positivo o diferente. ¿Cómo evitar a un perezoso? Algunas estrategias son: ser decidido y valiente para hacer lo que se debe o lo que se quiere, pero sin ser temerario ni imprudente.
Cumplir y exigir el cumplimiento de las responsabilidades y los compromisos, pero sin ser autoritario ni intolerante. Proponer y aceptar propuestas de actividades que sean interesantes y divertidas, pero sin ser caprichoso ni aburrido. Animar y entusiasmar con nuestra actitud de ganas y de alegría, pero sin ser exagerado ni molesto. Usar y aprovechar los recursos y la energía de forma eficiente y efectiva, pero sin ser derrochador ni mezquino. Inspirar y estimular a hacer algo positivo o diferente, pero sin ser presionador ni manipulador. Tipo 7. El malvado. El malvado es aquel que hace el mal, que daña o perjudica a los demás, que viola o infringe la ley o la moral. Hace el mal por odio, por venganza, por codicia o por placer. El malvado no es justo ni bueno, sino que es cruel e injusto. El malvado no te quiere ni te respeta, sino que te odia y te ataca. Los estoicos nos dicen que el malvado es un enemigo de la humanidad y de la virtud, y que debemos ser bondadosos y compasivos en nuestro ser. Como dice Marco Aurelio, no hay cosa más miserable que el hombre que hace el mal. ¿Cómo reconocer a un malvado? Algunas señales son: te hace daño físico o psicológico con sus acciones o con sus palabras, pero no te pide perdón ni te repara el daño. Te amenaza o te chantajea para que hagas lo que él quiere o lo que le conviene, pero no te respeta ni te considera. Te roba o te estafa con sus trucos o sus mentiras, pero no te devuelve ni te compensa lo que te quita. Te traiciona o te engaña con sus falsas promesas o sus falsas amistades, pero no te reconoce ni te agradece lo que le das. Te humilla o te desprecia con su superioridad o su poder, pero no te admira ni te valora por lo que eres. Te odia o te envidia por lo que tienes o por lo que haces, pero no te ama ni se alegra por ti. ¿Cómo evitar a un malvado? Algunas estrategias son: ser fuerte y valiente para defenderse y resistir el mal, pero sin ser violento ni vengativo. Denunciar y exigir el castigo del mal, pero sin ser acusador ni inquisidor. Perdonar y olvidar el mal, pero sin ser ingenuo ni conformista. Alejarse o cortar el contacto con el mal, pero sin ser cobarde ni indiferente. Protegerse y cuidarse del mal, pero sin ser paranoico ni obsesivo. Buscar la ayuda o el apoyo de otras personas cuando sea necesario, pero sin ser dependiente ni manipulador. En este video hemos visto los 7 tipos de personas que debes evitar según el estoicismo: el adulador, el quejica, el imprudente, el arrogante, el mentiroso, el perezoso y el malvado. Estas personas pueden ser perjudiciales para nuestra paz interior y nuestro progreso personal, ya que nos engañan, nos manipulan, nos dañan o nos frenan. Los estoicos nos invitan a ser indiferentes a estas personas y a enfocarnos en lo que depende de nosotros, nuestra mente, nuestras acciones y nuestras emociones. Así podremos vivir de acuerdo con la virtud, la razón y el autocontrol, y alcanzar la felicidad.